Hola, hola amigos, bienvenidos a ¿Y tú qué? Un fuerte aplauso, por favor, estamos aquí de nuevo en el programa. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Hola, Bienvenidos. hola. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, excelente, hace un calor, es un infierno afuera. Terrible. Terrible sí. clima. Terrible. Yandel, cuéntanos, ¿qué tal tú? Yo, bien, con mucho calor, la verdad. Con mucho ya, calor. Ya no sé qué hacer con el verano, la verdad. Y Justo recién estamos iniciando. sí, Se Lo va a peor. poner peor. la Se verdad que vienen sí. cositas. Hace un rato estábamos preocupados con Yandel porque decíamos, oye, nos está brillando la cara, si vamos a salir, mira, todo lo que hemos sudado durante el día. No, terrible el calor que está haciendo. Y, bueno, terrible también, justo venía caminando con este calor, con este infierno y estaba viendo las noticias de TikTok. Ah, ¿has visto ¿Qué está pasando que con TikTok? Van a eliminar TikTok. ¿Qué va a Es hacer? una gran controversia lo que estaba pasando. ¿Qué va a Van a ser de eliminar nosotros? TikTok de diferentes países. Y el principal, Estados Unidos, la próxima, 19 de enero. 19 de enero. Sí. Apunten esa fecha porque probablemente, bueno, nosotros no, pero apunten esa fecha los que están en Estados Unidos, probablemente se queden sin TikTok el 19 de enero. Sí, dicen, hay mucha gente en TikTok que está poniendo sus videos de que ya en la App Store ya no sale la aplicación. O sea, ya no lo pueden como que volver a descargar. Si lo No. desinstalas, ya no lo puedes descargar. Por No me favor, no desinstalen TikTok. La gente que gana dinero, se gana dinero en TikTok. Por Bastante. supuesto, Hay se gente gana- que trabaja solo en TikTok. Hay gente que solamente hace dinero, hermano, con TikTok. Y, o sea, yo digo, ¿no? Si eliminan TikTok, ¿qué va a pasar con la gente que se informa por TikTok, que trabaja en TikTok, que emprende en TikTok, hermano? O sea, Los emprendedores de TikTok. Yo creo que con tantas redes sociales, o sea, obviamente TikTok es como que la pionera de un montón de información y todo, pero siento que van a migrar, van a buscar, o sea, uno no puede estar desinformado. ¿Y a dónde te irías tú si no es TikTok? Instagram, creo. Yo uso mucho X. Es la más cercana, Sí, ¿no? X, que antes era Twitter. Así que creo que combinaría por el formato de Instagram, que es videos, como TikTok, Claro. pero noticia por X. mira, si se va a TikTok, no sé, porque yo, la verdad, sí subo contenido a TikTok. Sí, yo también subo O sea, de vez en contenido. cuando, ¿no? Pero subo y sobre todo que me mato. Yo me informo en TikTok, Tal la cual. verdad. Yo creo no que veo sí es real. noticias. Hay gente que no ve ¿No? noticias como yo, o sea, en la tele, y lo veo por TikTok. Te Veo enteras como que todo los por clips. TikTok. Sí. Te enteras Yo, todo. por ejemplo, veo al chico de las noticias, ¿ah? O sea, Sí. yo me informo Sí, con sí, él. sí. Y cuando es tema político, también hay un patita que no recuerdo su nombre, pero también informa. Con contenido Fernando político. Llanos. Con el Fernando periodista. Ya, también lo he visto. También me también lo he informo, visto. yo estoy, Sí, ¿eh? sí. Un saludo para el chico de las noticias y para Fernando Sí. Llano de acá. Le mandamos un fuerte Literal, abrazo. mantienen informado a todo el país. Porque un montón de gente ya no te dicen como que, ay, no, es que lo vi en noticias. No, te dicen, lo vi en TikTok. Lo ven el chico de las Lo vi noticias. en Chico de Noticias. Es su fuente Pasa la voz. O si literal. no he visto, cuando alguien tiene un reclamo o algo que decir, siempre en los comentarios pone, chico de las noticias, chico de las noticias. Etiquétalo. Es que Es saben bueno. que la viralización es mucho más rápido ahí a que llegue la tele. ¿Sabes qué? Y sin ir muy lejos, eso que pasa con TikTok, de que etiquetan a las personas, Ujú. ha pasado hace poquito que Panamericana subió un video diciendo que una venezolana le había robado a otra venezolana y que se la habían llevado presa. Ujú. Y luego una página de Instagram salió desmintiendo, pues que no era venezolana la que había robado, sino la que había robado era una peruana. Tal cual, es más, si te das cuenta, ahorita como que los medios ya conocidos, la televisión, no sé, pues periódico en TikTok, no es como que tan creíble. O sea, si yo veo una noticia, no sé, RPP, ¿no? En TikTok, tengo que verificarla con los comentarios o con otros videos de gente que lo hace, porque es como que hay veces que las noticias ahí de las mismas páginas no están No son verídicas, claro, sí, claro, y sí, la sí. gente misma en los comentarios pone, no es verdad, ya desmintieron, actualícense. Eso sí, es que ahorita, bueno, con esto de TikTok, las redes sociales, ahorita todos pueden subir un video y decir lo que Desmintiendo, sea. tal Y decir cual. lo que sea Mira, también, mintiendo y desmintiendo. Yo creo que, a pesar de que me gusta TikTok, siento que TikTok es una plataforma demasiado tóxica Tal en cual. todo Tóxico. sentido. Es que como dice Eric, todo el mundo puede mentir y desmentir. O sea, no hay como un filtro. Ahí ya Eso. tú tienes que ver para dónde te inclinas y uno tiene que ser responsable de qué información tienes, qué información ves en redes. Y- Pero que hay demasiado. responsable. Una información responsable es algo que no hay. No. No hay mucho en TikTok. O sea, vas desde, por ejemplo, que hay personas que te dicen la luna es de queso y y te hay lo gente crees. que le cree, Sí. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Hay cuentas de conspiraciones en TikTok. También, soy fan de eso. Yo la Sí, veo a mí en, también, a mí en las también me noches. gusta, En sí. las noches la Daniel veo. Novelo, Sí, Daniel sí. Novelo, el que cuenta las historias Ajá. así de desaparecidos. Yo tengo un amigo, el escribano, le mando un fuerte abrazo a mi amigo,
que tiene su cuenta de TikTok donde sube cosas de misterio, paranormales y chévere. conspiraciones. La está rompiendo. Hay una cuenta que se llama, creo que 13.13, basada en hechos reales. Es 13. Peruana. Es peruana, que Sí, te, sí, ajá, muy buena, tal muy cual, buena. porque te cuentan las cosas de la ciudad, o sea, el distrito, no sé, de la casa Matusita, distrito al distrito, y es como que lo sientes ya más lo he visto. cerca, pues muy bueno. Es buena. Muy buena. No, pero así como esa, también hay gente que emprende. Yo digo, ¿qué sería de nosotros? Bueno, sobre todo la gente que emprende, que vende ropa, que Tal vende cual. zapatillas. ¿Qué sería de esas personas sin TikTok? ¿Me entiendes? O sea, venden por TikTok porque no tienen tienda física. Yo tengo una amiga Ujú. que no sé si está viendo esa transmisión, pero ojalá que sí, que tiene su página en TikTok, vayan a seguirla, está como Silva Padilla, entonces, y hace sus ventas por Por live, TikTok, sí, claro. por live, o sea, porque ella no tiene una tienda física, en realidad ella tiene en su casa un pequeño estudio. Tiene Exacto, y en tema de gastos conviene un montón a los emprendedores porque solo inviertes, ¿no?, en una buena cámara, ya no tienes que pagar tu espacio, la gente que Exacto, trabaje sí. para ti, no, o sea, tú Las cosas solo no. buenas que dejó el COVID. Tal bueno, cual. Las Sí, cosas hermano. buenas. Yo, Y- yo me hubiera hecho viral en COVID, la verdad, en tiempo de COVID. No se te prendió el foquito. ¿Qué hubieras vendido? No sé si he vendido algo, pero creo que hubiera hecho contenido. ¿Contenido? Sí, ¿Qué tipo de contenido, más o menos? A ver, vamos a... Había más oportunidad de hacer más contenido porque no era como que ahorita el boom es que todos quieren ser creadores. Sí. Y ahora está el Sí, Botcamps de Oh. un tal Alfredo, No. que lo Sí. intenté, pero la verdad No. me dio un poquito de flojera, ¿El qué? entonces... ¿El qué? El bootcamp de un tal Alfredo es un chico que no Ya. sé cómo se hizo conocido, o sea, no lo sigo, pero es como que animó a la gente a que sean creadores y les daba tareas diarias, ¿no? Ya chicos, el día 1 van a hacer un video ¿Cuál colegio? ¿Cuál reto, colegio? Tu instrucción para ser creador. La academia de creadores. La sí, Academia de Creadores. Y créeme que el pata es bien inteligente porque él empezó haciendo TikToks Ujú. de wedding planner. Él es wedding planner de profesión, Ah, aparte mira. es marquetero y así. No sé nada del chico, solo Entonces, veía todos los videos de lo demás. Bueno, con este wedding planner la gente lo empezó a seguir porque es muy interesante lo que demuestra. Y ahora sacó su bootcamp, ¿no? Lo puso por su canal de difusión, Ujú. indicando de paso a paso cómo ser un Y TikToker. todo el mundo decía, no, ya es mi tarea subía sus videos, mi tarea Ya. del día 1, mi tarea Y del lo día 2, etiquetaban. y lo etiquetaban, Hermano, el hashtag. Lo peor es que todo- se han hecho virales. ¿eh? Sí, O sea, su contenido es cómo hacer contenido. ahorita sí, porque Ajá. Chandel dice que antes era como que de wedding planner, ¿no? Ajá. Ahora ha cambiado a eso y le ha funcionado. En pues. realidad, y no solo eso, tampoco, o sea, se quedó en un solo tema de ser wedding planner. Contaba unos chismes que yo te decía, hermana, pero qué chismes. Incluso tiene su podcast, un tal Alfredo, donde Ajá. cuenta chismes en YouTube. Mira, ahorita que... Eres ahorita... un tal Fredo, así se Sí, llama. tal cual. Alfredo, claro. Sí, Sí, todo el mundo claro. lo ha visto. Ahora que mencionaste si desaparece TikTok, ¿a dónde migraría la gente? Yo creo que podcast. YouTube. Spotify. Spotify, YouTube. Spotify. Sí. También hay esta plataforma donde hacen stream de Alice y ellos. Ah, sí. Se llama Quick, Ya, sí. Quick sí, creo sí, que sí. se llama. Quick. Ahora también está un boom. Entonces yo creo que la gente se migraría ahí. Fácil. Sí, porque es Quick. prácticamente el mismo contenido y se siente más real porque lo ves en tiempo real, como nosotros ahorita. Así es, estamos en tiempo real. Tal Ojo, cual. Esto es real. Estamos haciendo así, real. Sí. Estamos Entonces en vivo. se iría más por eso. Aparte que mucha gente... A Así ver, es. Son las 5 y 8. 5 y 8 de la tarde. Esto Estamos es. en real. vivo, gente. ¿Y tú qué? Informa. A las 5 y 8 de la tarde. Aparte Así que es. hay mucha gente ahorita que mientras almuerza tiene que ver algo. No sé si les ha Me pasado. pasa. Me ha recontrapasado. Yo no puedo solamente Comenten si les escuchar. pasa eso. Yo ahorita, o sea, yo estoy almorzando en mi casa. Si estoy sola, es como que pongo un podcast, algo. Quiero ruido. Pero no Definitivamente. quiero ver noticias, quiero ver ruido. Quiero estática Mira, en mi cerebro. Yo, que esté yo sonando. me acuerdo que al inicio de la relación con mi novia, Ujú. estábamos almorzando cualquier cosa y veía Volverías con tu ex, Ajá. un video Oh. de YouTube. Ah, ya. O sea, bueno, era un ¿cómo se llama? Un reality. Ajá, ok. Ya chileno y donde había un montón de artistas. Ujú. Y yo al inicio no le prestaba atención. Y luego sacaron otra versión que se llamaba Ganar o Servir, que se grabó acá en Perú Ajá. con Austin Palau. Ah, ok. Pero era más reality. Sí, un reality. Ajá. Y no podía dejar de comer, o sea, Tal no cual. podía dejar de ver eso mientras comía. Y ahora, bueno, veo hablando huevadas mientras como. Gente, comenten si a ustedes les pasa lo mismo, porque yo creo que es algo que nos dejó la pandemia. Sí. Que nos hemos vuelto como que más multipantallas. Y, o sea, tenemos que, si estoy en el celular, tengo que escuchar algo en la Totalmente, tele. sí. O si estoy incluso en mi laptop, tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo. Separo la pantalla de la laptop en dos cosas al mismo tiempo. Yo pensé que era la única que mientras veía una serie estaba mirando TikTok. Tal cual, tal cual. Y eso lo he visto con varios amigos y pensábamos que era algo de la generación, pero no, porque, tipo, mi abuela también es como que, ay, no, estoy viendo TikTok, pero ponme algo, quiero escuchar. Es Como que los papás, las mamás, las abuelas, cuando ya cayó el COVID, se encerraron ahí 2 Ujú. años
Yo Y- solo almuerzo viendo Netflix también. A veces También. quiero poner una serie de fondo. Justo estoy Sí. viendo una serie súper antigua que es La Niñera de Nani. No le presto atención, pero quiero el ruido, quiero escuchar algo. O sea, estoy comiendo, estoy viendo TikTok, pero quiero escuchar algo. Estoy así, un poquito enfermito, ¿no? Claro. Un poquito también. permíteme, Justo eso te Yo- iba a preguntar, ¿no? lo O sea, que- ¿hasta qué punto es sano eso? ¿Hasta qué punto está bien eso como que Yo tener siempre algo prendido ahí? Yo creo en que nuestro es cerebro? cómo lo lleves con tu vida diaria. Por ejemplo, en temas de productividad, a mí me funciona bastante porque estoy en el trabajo y separo mis dos pantallas. Entonces, estoy haciendo dos cosas a la vez. Pucha, ¿qué hago? Es mi forma de estresarme. Haciendo TikTok. Haz Sí. TikTok, crea contenido. Mira, contenido. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se necesita para ser influencer? ¿Qué creen ustedes que se necesita? La gente también déjenlo en comentarios. ¿Qué se necesita para ser influencer? Para ser influencer, que es una muy buena pregunta, pero yo creo que se necesita querer dar algo a la gente. Porque mucha Tal gente cual. se mete a ser influencer porque quieren que lo vean. Yo creo que el secreto no es, oye, Ajá. mírenme, sino mira esto que tengo para ti, para darte a ti, porque te va a servir a ti, ¿no? Tal cual, es tener un objetivo claro. Si tú quieres vender, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a mi amiga psicóloga. Ay, ¿qué nos dice ahí? Saludos a la gente del RIMA, gracias por Gente darle del RIMAC. información. Pedrito, Saludito ahí. saludo para la gente del RIMAC. Pedro Un Infante. Tal cual, abrazo. decía, mi amiga es psicóloga y su TikTok es de consejos. Y, o sea, ella lo estudia psicología y ya terminó la carrera y es como que algo que le apasiona. Pero también veo muchos creadores de contenido que crean contenido de lo que está en tendencia porque quieren el trabajo con marcas, los viajes. Y es más, te lo dicen, como que estoy haciendo el video porque mi sueño es viajar con una marca. Tienes que, o sea... Podemos poner algo, o sea, un objetivo más claro, ¿no? Que tu sueño no termine ahí, sino, no sé, emprender, tener tu propia marca incluso, algo más. Yo siento que para ser conocido en TikTok, no solamente hay unas ciertas estrategias. Hay personas que son muy, muy pobres, no te venden nada, pero simplemente por Pero ser su contenido pobre, motiva, sí. Porque se acerca a la gente. Nuestro amigo Mats nos decía, lo principal para tener triunfo en TikTok es no tener miedo al público. Tal cual. Definitivamente. Sí, Es porque, muy o sea, cierto, si eres sí. muy introvertido, o sea, te ponen una cámara o algo, es como que... No. Sí, también, claro. O sea, Ajá. por ejemplo, haces TikTok, una cámara, es como si le estuvieras hablando a un amigo o si le estuvieras hablando a tu mamá. Eso, se necesita dedicación, disciplina, ser chistoso y mostrar contenido completamente divertido hacia el público. Puede ser Definitivamente. divertido, también puede ser informativo. La Así cosa, es. Y también la- puede ser motivador. sí, la Claro, cosa es que así tenga afinidad con tu público. Así es. Eso nos decía nuestro amigo Facundo Yacen Heredia. Así que le mandamos un saludo también para él. Pero Y sí, yo estoy de acuerdo con él, sobre todo con la parte de tener disciplina y dedicación. dedicación. Porque yo he intentado ser creador de contenido y he durado 3 semanas. Ah, Claro, Pero, que- pero es porque editar cuesta. Pero aparte de eso, es que yo creo que, por ejemplo, yo soy muy versátil, ¿no? Yo también intenté crear contenido y hacía story times, hacía Get Ready With Me, Ajá. pero también hacía bailes. Entonces, como que la gente se marea. Se de confundía eso. con el tipo de contenido, Sí. tal cual. Y es como que dice, "Oye, y tú realmente, auténticamente, ¿qué es lo que te gusta, no? Claro, o ¿Qué- sea, bailas, pero también te Ajá. vistes chévere y ¿qué me vas a ofrecer? Tal cual. Sexualmente. Sí, Pero ahora, ¿los influencers realmente ganan un montón de plata? Sí. sí, viven de eso. ¿Viven de eso? Confirmado. Es que ya dejas de ser como, o sea, te dedicas a tus redes, pero es para en colaboración trabajar con marcas, ya te invitan a eventos, ya eres una imagen de algo. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, Maffer Cast, esa mujer terminó el colegio y no ha estudiado hasta donde sabemos nada. Creo que estudió un técnico, lo dejó a la Lo dejó mitad a la porque mitad. obviamente si tienes más ingresos, Y créeme Lo que, aplazas, y mira, ¿no? tiene un carro deportivo, hermano, que yo digo, ha viajado a "Ala". Dubái. Se fue por todo. Ha viajado a Europa, Dubái. Dubái, Argentina, Chile. Como dicen, y la queso. Y le acaba de comprar una casa a su madre. O sea, que me parece. Mira, algo más rápido que hemos visto, creo que todo ese crecimiento en redes, Valentino. A inicio de año, ¿quién era Valentino? Mira, nos dice Saludos, Papi mi Yandé. Yair. ¡Papi Saludos, ¡Hola! papi. Yo lo veo por TikTok, yo lo sigo. Saludos, papi Yair. Es mi amiguito de la universidad. Ay, qué chévere, Sí, son sí, colegas, qué lindo. Ya, decía, Valentino, a inicio de año, un chico chistoso que hacía en vivo con su familia, Eso. tiene departamento. Compra el pero departamento. No es propio, pero, o sea, le alcanza Le dio. para pagar mensual un departamento así. Tal cual. O sea, no solo eso, sino Su que con toda su familia, o sea, no es algo solo de él, sino con toda su con familia toda su también. familia, compra en Dior. Pero eso es bueno, O sea, ¿no? yo O sea, digo, cuando empiezas a generar bien. un montón de dinero, yo creo que ese es el paso, ¿no? Darle a las personas que estuvieron contigo, ¿no? Que te Desde el apoyaron y inicio, que hicieron sí. algo de ti desde el inicio,
que en la mayoría es pues nuestros padres, ¿no? Sí, Nuestro sí, papá, sobre, nuestra mamá, ¿no? sobre Claro. todo su hermano, ¿no? Yomar Claro. es el que Son siempre está así, con él sí. en todos los lives. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Y como te decía, ¿no? Regresando al tema de si ganan o no, yo creo que sí ganan el dinero suficiente como para mantenerse. Pero de acuerdo también en qué te bases. Por ejemplo, para empezar a ganar dinero en TikTok, primero tienes que tener una cantidad de seguidores, si no me equivoco, a partir Más de de 10.000 seguidores. 10.000 para que puedas hacer en vivo y como que tengas más afinidad con tu público. En TikTok. A Sí, en partir TikTok. de 10.000 Ok. seguidores en TikTok, TikTok te empieza a pagar por la visualización de cada video que tú hagas. Después está también otra manera de ganar TikTok, que es en los lives, ¿no? Tú haces un en vivo y de acuerdo a las moneditas, bueno, las Sí. rositas, las cositas que te manda. Yo tenía un amigo que hacía eso. Mi amigo es Tap, tapa la pantalla, tap, tapa la sí, pantalla. tap, tap. Cuando trabajábamos, cuando nos íbamos a una grabación, siempre ponía su celular ahí y le comentaba a la gente y le mandaba regalitos, le comentaba cosas. Esos regalitos es plata. Claro, Es plata. yo le decía, oye, ¿y Sí. esos regalitos qué cosa es? Esa Y me decía, florcita ahí, "No, esos son, chistosita". esto vale tanto, esto vale tanto. Yo le decía, o sea, un ratito, porque literal, lo ponía su celular ahí y es como que si conversara nada más, ¿no? Claro. Es que eso es lo que busca el público, alguien real. Y creo que eso se relaciona mucho con el hecho de los contenidos como que ya muy irreales en TikTok, que se ve como que una vida que sabes que no hay como que tanto afín. No sé, pues alguien de 17 años que ya se compró una casa y todo es como que... Lo ves muy real. Yo lo veo muy real, o sea, 17 Es que años. puede ser su realidad, pero si no hay afinidad contigo es como que Me hasta siento te sientes mal. No es identificado. una vida 100% real, ¿no? Claro. Uno no sabe lo que hay detrás y algo que también hay que tener bastante en cuenta es el tema de el hate que hay en El redes. O sea, hate, si claro. estás... Hace un rato que preguntaron, ¿no? ¿Qué se necesita para ser creador? Sí, claro, dedicación, que seas original, pero de ahí que puedas soportar ese hate, que estés dispuesto a soportar eso. Claro, porque Saludos te expones. para Eileen Martínez. Hola, Eileen. Eileen Martínez, un saludo para ti. Claro, porque una cosa te es expones estar, bastante, ¿no? estar como que en el top, ya, todo chévere, pero y los comentarios... Ya, ah, eso yo creo que se relaciona un poco con el tema de el autoestima. sí, A mí viene alguien y me dice, oye, qué fea, oye, negra. a mí me llega, Me llega. tal cual. Me da igual. Sí, Pero- es individual, pero, claro. es depende de cada uno, es cómo Pero- se toma las cosas y personal o no. Pero hay Pero quienes no lo personas- pueden, pues. ¿no? Claro, hay personas que son más, Sí. Y dale U Nicolás toda la Prado. vida. Un Nicolás abrazo a Prado. todos los panelistas. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo, mi hermanito, un abrazo. Espero que Saludos, estés muy Nicolás. bien. Nicolás Prado, mi amigo de la universidad. Hola, Nicolás. Excelente, Saludos, Nicolás. saludos. Siguiendo aquí Sí, hasta acá. entonces uno si va a estar en redes tiene que saber que eso sí o sí va a pasar. O sea, Tal hay cual. gente a la que le va a encantar tu contenido, como hay gente que solo, desgraciadamente, por fastidiar, te va a poner un comentario negativo. Efectivamente, y uno tiene que, para estar en televisión, en redes o Como siempre han dicho, ¿no? simplemente ser Tienes figura que tener pública. correa. Pero también ya del otro lado, qué estúpido, ¿no? O sea, qué estúpido gastar tu energía y tu tiempo para meterte a una cuenta de un contenido que no te gusta solamente para decir, ay, qué mal estás, qué feo. Ay. Sí, Tal cual. sin ir O sea, muy lejos, qué estúpido. sin ir muy lejos, ahorita hay una funa en la Ninja Matcha, la verdad, A ver. si te soy No honesta, sé qué es eso, no... mira, le voy a No es mi tipo de resumir- contenido, pero sí, a ver, por le voy a favor. resumir, yo la verdad Contexto. no, para nada la sigo, no sabía quién era, no sabía de su existencia, Ujú. ¿ya? Me apareció porque sigo a Eddie Nieblas y... Contenidos similares Claro, a no, ella. sigo a Eddie Nieblas, es un pata que cuenta chismes de Ujú. TikTok, y a otra chica más, que no me acuerdo el nombre, Ujú. y me apareció. Entonces yo dije, ¿qué ha pasado? ¿No? Empecé a ver todos los videos de estos influencers que hablaban del chisme, y el contexto es que en los premios Elliot estaba la niña Matcha con sus amigos y Ujú. se emborrachó, se puso pedísima, y un chico que se llama Pepe no sé qué, ¿Ya? la ayuda y le dice, oye, estás muy borracha, la gente está viendo, vamos afuera, y carga su teléfono. Ujú. Salen y empieza a pasar mucha gente y decía, oye, la niña Matcha está ebria, pero nadie le ayudaba. A ver, Julie nos dice, tienen que soportar el hate. El otro día colgué un video criticando algo de la PNP y me recontrafundaron. Sí, o sea, así tú sientas que tienes mucha razón. 100 personas te van a dar la razón y Y- 50 te van a tirar hate. Es verdad, o sea, es que la gente simplemente te tira hate porque te quiere tirar hate. Y lo peor es que con el tiempo, o sea, creo que esto no lo veíamos en pandemia, ¿no? Pero ahora ya no es solo tirar hate por comentarios, sino que enlazo tu video o digo, tal persona publicó esto y yo voy a dar mi opinión. Aunque nadie te la haya pedido, o Sí, sea, es que en las redes es libre, o sea, tú puedes dar tu opinión, Es que ¿no? a eso Pero te la expones porque es funa- público, pues Exacto. es social, claro. La funa ya no solo en comentarios, sino que también en el perfil de la otra persona. Entonces, sí hay que tener bastante correa, sí hay que tener bastante autoestima, como lo dices. eso que dice Yuli es muy cierto, o sea,
por ejemplo, ¿no? Tú publicas un video dando un pequeño contexto de alguna situación que te haya pasado en la calle con la PNP o con quien sea, y la gente, como no tiene el contexto completo, empieza a juzgar y a criticar, y empieza ahí el hate. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo ayer vi un video de una señora que se bajaba de su carro en plena avenida Panamericana para como que molestar a otra persona que habían dejado abandonado un perrito. El perrito los venía siguiendo cuadras. Y, o sea, yo estaba como que, oye, pero ¿por qué critican a la señora que se ha bajado? Está defendiendo al perrito. Y un montón de gente le decía, ay, señora, usted no tiene nada que hacer, ¿por qué no se queda en su carro? O sea, no está siendo indiferente ante un caso de violencia. O sea, Mira, ¿qué más quieren? Hablando de eso, hace poco, y relacionándolo con lo que dice Yuli, vi un video en TikTok de un dirigente que estaba con su hijo yendo a la ferretería, y viene un grupo de la PNP y simplemente lo empiezan a tratar mal, lo empiezan a insultar, y uno de los policías lo agrede, o sea, Galletazo. un galletazo le metió. Entonces, la gente empieza a decir, oye, ¿qué te ha hecho? Y encima pegarle a una persona que ni siquiera se puso malcriada delante de un niño pequeño, o sea, me pareció súper mal. No, pésimo. De ahí Pésimo, veo la pésimo. segunda parte y salía el niño llorando, explicando lo que le había pasado a su papá. Y luego en otro video veo que se lo llevaron a la comisaría al señor sin haber hecho absolutamente nada, porque en el video se ve, ¿no? Que estaba ahí caminando y viene la policía y lo interviene. Resulta que este señor hace TikToks, es dirigente y está combatiendo las mafias de su distrito y una vaina así. Entonces, al parecer, lo habían mandado a amenazar, y como él no hacía caso, de frente se metió a la policía. Que también está coludida supuestamente con las mafias, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, ¿no? ¿Por qué a un inocente y no a los que van y te ponen bomba, que disparan, que matan? O sea, Ajá. Sí, Mira, y justo pasa bastante, ahorita me comentan el tema de Henry Spencer en San Miguel. Eso yo lo vi súper cerca. Yo vivo a unas cuadras de San Miguel, en la Marina de Plaza. Y me sorprendió mucho. Justo hoy compartí también el comunicado del Serenazgo, porque Henry Spencer, al igual que un montón de gente que va a grabar a Plaza, está haciendo uno de sus tantos videos y viene el Serenazgo y le dice como que no, que esto es residencial. que no se podía. Que eso le pertenece a Plaza San Miguel. Sí, pero esa es la calle. Era el bulevar. El bulevar. El bulevar. Ya te entiendo, calle. ya, Que el bulevar le sí. pertenece a Y Plaza luego San Miguel. dijeron, no, hay que llamar a otro serenazgo. El otro serenazgo viene y se contradice y le dice, no, es que esta es la vía pública, pero no se puede grabar. Y Henry Spencer le dice, tráeme a la policía. O sea, ya, Que tráeme a la necesita policía. un permiso municipal, le dijeron. Para grabar, están Para en la grabar. calle. O Es sea, que ahora las municipalidades se esa- creen dueños de todo. aparte de eso, funaron también al serenazgo y creo que ya no están en el cargo, porque el comunicado decía, a pesar de que están capacitados los serenos que hicieron esto, ¿nos van a mostrar un video? Un video. Tenemos Sí, un videito. de eso, A ver, lanza. justo, a ver, Justo. por favor, hay que verlo. Oficial Acuña, Yandel, comisaría escucha. Maranga, permítame soy un momento para poder identificarlos. ¿Para qué me identificar cuándo? Nosotros como efectivos policiales al momento de hacer la intervención tenemos la obligación de poder identificar a la persona para saber quién es, con quién estamos ¿Por tratando. qué motivo? Señor, el artículo 106 del Código Procesal Penal indica claramente de que yo en mis funciones puedo identificar puedo ¿Pero pedir qué DNI motivo para le ha poder dicho identificar. el señor de fiscalización? No, esto ya no No, tiene que ver escúchame, con ahí el fiscalización, policía sí me dio penita, fiscalización. porque un montón de comentarios decían, es su primer día de policía, porque se nota re nervioso, pero el que sí estaba como que muy alzado era El el serenazgo. serenazgo. Sí, Ya, mira, ahí serenazgo. hay una cosa. Eso siempre me lo enseñaron desde pequeña, incluso en el colegio. Tú no puedes intervenir a una persona si no tienes la orden de un operativo. Tú No lo tienes veo el- tanto como una intervención, siento que, o sea, como que estaba avisando, No, pedirle a un civil que te identifiques, que se identifique, perdón, Ajá. Intervención. es una intervención. Ok. Lógico. Entonces, para tú realizar una intervención, tienes que tener una orden, ¿no? O algo un que operativo, sustente el por qué. O por qué motivo. Claro, ya, ahí no sé si se ve lo del serenazgo, pero ahí había uno, sí hay que verlo. Estamos poniendo capibaras en la cabeza de la gente, que es un No, muñequito pero- bien bonito, y que en verdad... Pero sí o sea, a ver, hasta donde yo tenía entendido, no sé si me estoy equivocando, a ver, amigos que de repente saben pueden comentar por ahí. Hasta donde yo tenía entendido, sí te pueden pedir tu DNI, ¿no? Como ¿Sabes para- Hermano, qué? yo ¿Sabes lo lo que hubiera me mandado indigna? a la mierda. Tanta vaina por capibara. ¿Qué te hace la capibara, amigo? Quiero tener la capibara, mi pollita en la cabeza. ¿Qué te hace? Hermano, o sea, no estaba haciendo nada. Yo la verdad, si así, honestamente lo hubiera mandado a la mierda, te lo juro, porque es que me vienes a intervenir,
por una Solo por regalar estupidez. capibaras. O sea, quiero que la gente use capibara. Eso incrementa el negocio de Plaza San Miguel, porque incluso en Plaza hay una feria donde están vendiendo un montón de cosas de las capibaras. O sea, Y la gente se puede meter a comprar ahí, claro, obvio. tal cual, hay más negocios, se mueve más dinero, no entiendo el Y aparte, problema. Henry mueve su gente, entonces si él está por ahí. Yo hay quería más mi gente que capibara. va. Exacto. Había un montón de gente que no le llegaba que esté la policía, el serenazgo, le decían, Henry, una foto. Pues había gente también que le explicaba a Henry Spencer como que el serenazgo está porque te está jodiendo. Está Te está jodiendo el serenazgo, déjalos. Y es verdad, una vez yo Tienen ganas de- fui a hacer un video en Ya. una tienda de Plaza y la chica me dijo, no puedes grabar, o sea, que se nota que estás grabando, que si no viene la policía. Y yo, oye, pero ¿cuál es el problema? O sea, Plaza sí es un centro comercial, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de que Sí, grabe? No sí te- entiendo. Están contra el capaz. Dice, Sí. contra el capibarismo. Tal cual, Jordi tal Hancock. cual. Mira, yo la verdad me quedo, o sea, relacionándolo un poco con el tema de los serenos y los policías, me voy a quedar con el video, no sé si lo tiene producción, de los serenazgos de la Victoria con los policías haciendo un exorcismo. No sé Cuando si... una chica está en una convulsión. cosa? ¿Viste eso, ¿Haciendo un hermano? exorcismo? Sí. No, pero es que mira, yo vi el video. ¿ya? Por favor, producción, si nos puede Si conseguir puede ese video. conseguir por ese favor. video que está en Nuestro TikTok. Perú es un chiste. Hermano, Es un chiste. si es te un soy circo, honesta, es un si circo. te soy honesta, no sé si la persona estaba convulsionando como tal, pero cada vez que convulsionaba decía como hablaba, entonces tú decías como si convulsiona o está de verdad poseída porque hablaba. Cuando uno convulsiona, Eres el mejor, soy tu fan desde la cochera. Desde la cochera. De la cochera, A la ver, cochera. cuenta que... No, yo tenía un barcito que se llamaba La Cochera. Sí, Ah. así es. La pandemia lo mató, pero posiblemente Tienes regrese tu luego. gente ahí, soy tu fan desde la Tengo una cochera. filita. Felicidades, felicidades. Gracias, Eric. Víctor. hay que abrir la hermano. cochera de nuevo, ¿ah? Puede ser, ¿no? Pues, y regalamos capibaras. En la cabeza, A ver sí. si nos En funan plaza, de- vamos a plaza. Claro. y A la ver que pon- venga un sereno a decirme que no puedo regalar capibara en la cochera. No, es que también depende. Bueno, regresando al tema de las funas, yo digo, a estos serenazgos, o sea, probablemente los hayan despedido porque, pero yo digo, ¿no? no creo que lo hayas. que lo Mira, hayas- es que- No, no lo sacaron del cargo, no sé si de manera temporal, pero la No, 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 municipalidad pero puso a los serenos comunicado. de la Victoria, porque Ah, ok, yo te eso. digo, ¿no? O sea, si te pones a pensar, ese video lógicamente lo tiene que haber grabado un sereno, Sí. porque Porque así, temas ahí así nomás no se internos, dejan grabar ellos. por ¿ah? ahí temas Ahí internos. está. Ese. Poncha en el video, pon el video. Por favor. Por favor. Se les Ahí- escucha rezando, creo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿Qué pasó? santificado sea tu nombre. Escucha, escucha. Está rezando, está rezando, está rezando. No, y lo peor es que todos, o sea, no solo una mente, sino que 3 personas, 3 cerebros pensaron lo mismo. Yo no puedo creer que en mi país. En mi Ya, país mira, yo te- hay este tipo Yo de te voy a- te seguridad. voy a Es una explicar seguridad de otro un poco, nivel. Te voy a explicar un poco. Seguridad eclesiástica. Mira, son 5 personas, Ya. 5 cerebros Te voy- pensando te que voy era a- buena idea. Te voy a explicar. Mira, pasa lo siguiente. Tengo contactos ahí en varias munis, entonces por conocimiento yo sé que cuando ellos los mandan a una situación, ¿ves? Grita. Sí, la pero chica puede grita. ser igual parte como que una reacción involuntaria de la epilepsia. Pero eso Cuando, es armado. cuando uno convulsiona realmente Hay no tipos. emite sonidos, no. Hay tipos. Ah, ¿sí? Hay tipos y sí puede hacer sonido como que de fuerza, que tu cuerpo se fuerza. Y como puedes Ah, como gritar, que puedes... pujas estos- o gritas, ¿no? Sí, Estos sí, manes sí. de la Victoria, hasta donde yo sé, cuando tú los mandas a una situación, la central los manda a una situación, ellos tienen rangos, ¿no? Como Claro. cualquier lado, Sí, ¿no? sí, sí. Y por ejemplo, si hay un policía, si el policía les dice párate de cabeza, los serenos lo tienen que hacer. O sea, Esa es la- me está diciendo que hubo un policía Es de que un área ¿quién mayor es- que los mandó a hacer el quién es exorcismo. el que está rezando? Exorcicen. Sí, que que, está o sea, que rezando dijo es un policía. exorcismo. O sea, que el está capitán rezando dijo Sí. exorcicen. con un rosario es el A policía. ver, Víctor Gutiérrez nos dice, es algo de toda la vida. Los municipios contratan a civiles sin ninguna preparación Tal ni cual. la más mínima. Eso es cierto. Eso Sí, es o sea, cierto. lo estamos Sí. viendo ahí, o sea... Sobre todo porque la Municipalidad de San Miguel dijo, vamos a brindar una capacitación nuevamente a nuestros serenos para que sepan cuáles son las reglas, ¿no? No, porque eso viene de hace tiempo. Eso tienes Es- que evitarlo antes. Los serenos, Exacto, los tiene que serenos de ser- todos los distritos son funados en TikTok, porque ellos mismos filtran los videos. Ese video de la Victoria, te digo que puede haber, o sea, se manda a la central. Alanis nos dice, en el Perú nunca te aburres, no. Nunca. Jamás te aburres. Desgraciadamente nunca te aburres. O sea, Jamás. siempre sale una noticia así, Así que es. tú te quedas pensando como que ya, un rato chiste, ¿no? Pero luego como que, oye, es verdad, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esperar a llegar a eso? Marisol nos dice, esos policías están para especial del humor. Tal Tal un cual. sketch, parece Sí, un sketch por del eso especial yo del te humor. pregunté, ¿es armado? Eso tiene que ser No, armado. desgraciadamente No, no.
No. Yo por fuentes cercanas sé que estuvo en la central de la Victoria ese video. O sea, es Yo me como que preguntaba en qué momento sale el peluche, el osito, así. Nah. Que se a pelea arrestar, el a pollito arrestar. del Norquis, el pollito del Norquis. El que se pollito del pelee. Norquis, claro. No, pero mira, regresando al tema de TikTok, yo quiero que hablemos de la funa más viral en el año 2024. A ver, Vale, a ver, cuéntanos. suéltalo. No sé si de repente me estoy equivocando, pero hablemos de BL, de Ángel Aguilar. Yo digo que son todos iguales. El tema de las infidelidades en las redes. Las infidelidades Ah. y la exposición que hay en las redes sociales. Por ejemplo, Fuerte, ¿ah? Fuerte. yo creo que deberíamos empezar con Ángel Aguilar, que recién le ha hecho el cumpleaños a Cristian Nodal, un cumpleaños de lujo. Yo ¿ah? creo que si hablamos de eso sería bueno empezar con local. Cueva, Cristian Domínguez, Pamela Franco, las Pamelas, los Cristian. Sí, por Explícame. favor. Eso es un entreverado, es un 7 colores. Esos 7 colores, los Cristian, las Pamelas, por ahí Todo, está la Mira, Carla. todo es culpa de Cristian Domínguez. Él Porque si inició. Cristian Domínguez no hubiera tenido hubiera- su good time, que Tal se cual. hizo viral primero en Si TikTok, Cristian Domínguez no hubiera engañado desde 2008, esto no hubiera Cristian pasado. infiel. ¿Todos los Cristian son infieles? Si Cristian no hubiera estado en escándalo, Bueno, todo esto no hubiera pasado. Pregunta sería, ¿todos los Cristian son infieles? A ver, gente, A ver, comente. comenten. Los Cristian que nos están Lo- viendo al en menos este los momento, Cristian que son famosos, defiendan sus nombres, por favor. ¿no? Cristian Cueva, Cristian Domínguez. Domínguez. Falta Cristian Yaipen, nada más ya con eso No. completaríamos la No. historia de los No, Cristian. no, que su concierto salió con su hijito. A ver, no. Mats HH nos dice, si la presidenta dice que con 10 soles podemos cocinar entrada, segunda y hasta postrecito, ¿qué nos podemos esperar de las autoridades? Mira, Sí. mira. Yo, el postre de la cancha que me sirven ahí. Escúchame, el kilo de uva está a 10 soles, por lo menos por mi casa, 10 soles. El kilo de uva. Yo no sé quién logra cocinar todo eso que dice Dina con 10 soles. Yo creo que Dina se refería a que la madre peruana se las ingenia, pero Nah, no es la realidad, o sea... Hay mucha o sea, diferencia en decir la madre peruana se las higiene Bueno, con es 10 que Dina soles no a decir piensa. lo que dijo Dina. Es que no piensa. Dina, ¿por qué, Dina? ¿Por qué? No, es que qué bárbaro. Lo peor es que hubieron mucha gente en TikTok que iba a los mercados de las zonas como que más alejadas donde se sabe que el precio es más barato, ¿no? Que de las cosas. Y las madres decían, esa Dina habla huevada, o sea, con 10 soles no hago nada. Es que mira, con 10 soles, a lo justa te alcanzará para tu broster y te va a faltar para la gaseosa, o sea... No, hablamos de preparación, o sea, el arroz nada más. Cocinar, claro. Cocinar. Mira, el el arroz está tu 3 precio de soles, 4 pollo soles. no te alcanza. En mi casa somos bastantes. Ajá. Por ejemplo, mi mamá compra 1 kilo, kilo y cuarto de arroz. O sea, que son más o menos 7 soles. te Solamente fue. me quedarían 3 soles. Ya se te fue. Para huevo. Y Para esto huevo. es- y Pero eso, es que mira, medio sí, kilo. ahí te das cuenta que nuestros mandatarios ni siquiera tienen un filtro. O sea, no hay ni un filtro ni siquiera para el presidente, ni para el Congreso, ni ni siquiera nada. saben la realidad de su país. Porque verdad. para decir eso, o sea, es porque estás muy fuera. O Está sea, muy desconectado. Sí. Está muy desconectado de la realidad. Obviamente, pues en Palacio de Justicia no creo Es que que- coman menú de 10 soles. No. Es que, No creo. es que ellos hablan porque tienen un sueldo de 30.000, 20.000 soles mensuales, ¿no? Y que incluso quieren aumentar su sueldo. Estefanía nos dice, fácil ahora hablar. todos los precios están por los cielos. Sí, y ¿sabes qué? Es lo bueno de las redes, algo que sí lo valoro mucho, es que puedes ver en qué lugares está más barato, o sea, Puedes conocer, claro, los points. Yo también, o sea, compro ropa, por ejemplo, en Ajá. esos pointsitos. Las Donde veo que es más recomendaciones que barata. te dan. Claro, en TikTok yo Claro. veo como que, aquí comparo precios, incluso para Navidad, por ejemplo, con mis hermanos, bueno, tenemos diferentes gustos, ¿no? ajá. Entonces dijimos, ya, yo quiero esas zapatillas, me dijo el menor, tiene 13 años. Ya listo, la compré en una tienda. Luego mi otro hermano me dice, yo quiero estas, ¿no? Pero mi otro hermano es un poco más difícil porque tiene una talla especial de zapatillas, entonces Ok. es difícil conseguir. Y el otro y bueno, yo dije, bueno, a mí me gusta este modelo y compré en diferentes tiendas. Ujú. E incluso hice un video que todavía no he publicado en cuál llegaba más rápido, cuál tenía mejor precio. Exacto. Para más o menos asesorar Amo un esos poco a la videos gente. donde puedes comparar porque ves, o sea, uno desde su casa dice, mira, me conviene tal tienda por precio, por distancia, por precio del delivery, entonces puedes comparar mucho más Sí, fácil. sí, Sí. yo digo incluso que si los agricultores hicieran delivery, sería increíble, sería genial, porque o sea, Ujú. podrías comprarle directamente a los agricultores. En cuanto a economía, ahorraríamos mucho. Sí. Porque se elimina el intermediario, pues. Eso, Se elimina cual. el intermediario. Los in- Entonces, o sea, los TikTok para los agricultores también, para que puedan vender deberían tener, sus deberían tener. productos. A Oye, ver. pero en Unicache, por ejemplo, se consiguen precios muy baratos. Julie nos dice, así es, Chanel, tienes razón, cuando no te falta dinero todo es maravilloso, como los congresistas, claro. Por supuesto. Exactamente, obviamente. No, y esos se paran subiendo el sueldo. Bueno, Es a chi- ellos no, no les Es falta. chistoso ese tema porque es como que tú trabajas en la empresa A
y tú dices, ya, hoy quiero subirme el sueldo 5.000 soles más, y yo mismo lo apruebo. Literal, Sí. es chamba de ellos, o Yo sea. lo pruebo. Y es como que, claro, como no puedo probarlo yo mismo, converso con Shandal, converso con Ale y le digo, ¿estás de acuerdo? Los tres ¿Sí? estamos de acuerdo, ya, somos 3. Tremisocito subirnos más, el ¿ya? sueldo. Hay que Tremisocito. subirnos el sueldo, sí. Producción, súbame sueldo, por favor, gracias. Tremisocito más producción, por favor. A ver, nos comentan que tenemos una noticia, papa a 20 centavos, de los pequeños productores de papa en Cañete. A ver si nos Vamos a ver pueden el mostrar videíto. noticias, sí. Dice sobre Sí, todo a ver, el a ver. mes. Dice, sobre todo el mes de enero, que parece que tiene 50 días. No se acaba. Definitivamente. Para Víctor no se acaba el mes de enero. ¿Tú lo sientes muy largo el mes de enero? Sí, ¿no? ¿Seguimos en enero? Sí, Sí, seguimos en yo enero. sí. Yo sí. Lo he Vamos sentido a ver el corto, video. lo he sentido Vamos a ver el corto. video, vamos A a ver. ver el video. Seguimos en enero, gente. A ver, la gente de producción me dice que ya tiene el video. Diciembre ¿Lo van a sí se votar? pasó así. Diciembre empecé 2 de diciembre y terminé ya, año nuevo. Sí. Pestañé, año nuevo. No, Otro yo- año. Para mí es, o sea, hay meses que lo siento muy largo. Bueno, en enero, ¿no? Hay años que siento el enero muy largo, como hay años en que lo siento muy corto. Ujú. Por ejemplo, este año estoy rezando que siga largo porque no quiero que llegue mi cumpleaños todavía, pero No, sí, diciembre sí fue demasiado rápido. ¿Ustedes también lo sintieron igual? Diciembre. Sí. Diciembre, sí, se fue rapidísimo. Es que por la fiesta se va muy Tal rápido porque cual. todo el mundo está pensando. Tú te das cuenta que cuando tú. Ahí tú- nos están poniendo A ver, el audio, a ver. a ver. A ver, vamos a sí. comentarlo. vamos sí. a ver el video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Ah, nos Ah, comentan que los todavía agricultores no lo se tienen. encuentran en quiebra en Cañete Todavía no por tienen. el precio de la papa, los bajos precios, ¿no? Es que ahora, mira, Cada mira, vez lo están en vez tirando de- más al piso el precio. en vez de, del- yo digo, no, en vez de comprar el producto peruano, la papa, o sea, aquí en el Perú, ¿qué hacen? Compran en el extranjero. O sea, Sí. no hablo específicamente de la papa, sino hablo de muchos productos variados. ¿no? Estoy Ahora poniendo como justo ejemplo la papa. hablando que mencioné la uva, en TikTok no sé si han visto que están haciendo mucha promoción a esas uvas grandazas que parecen manzana. Son unas uvas grandes, verdes, que las exportan, claro, las traen de otro país y la gente lo está comprando como las venden en supermercados, ¿no? En tu... En con bolsitas, con claro. que parece adorno, que Ese lo vas a parece dejar ahí adorno, en la sí. mesa de El adorno. peruano podría ser, bueno, el Perú podría ser rico si supiéramos aprovechar los recursos que tenemos acá Sí en lo el Perú. sabemos aprovechar, lo malo es que no, o sea... Es que así como nos aprovechamos de los recursos, también nos aprovechamos de la gente. La gente que está haciendo su Exacto. trabajo. Y mira lo que para está pasando para en que puedan Cañete. vivir, para que puedan ganar. Yo nos siento que aprovechamos de no esa gente. aprovechamos los recursos, ¿por qué? Porque como te digo, hay productos... A ver, vamos nos, el video nos tienen el primero. Vamos a ver el video video. para conversar sobre eso. Mira, Papa ¿cuánta botada, plata? dice, a ver. Presidente de la República piensa que ganamos, no ganamos nada. Yo Ujú. también fui perjudicado durante 13 años. Huayco vino, se beneficiaron 13 todos años, los, mira. como tú puedes decir, autoridades. Se dedican a los congresos sin irme sentada, ganan buena plata. Acá toda abandonada. ¿Eso de dónde? Un banco trabaja. Más que nada, acá debe haber una exportación para agriculturas. ¿Por qué? Claro. Porque los mayoristas que vienen acá en el HF te pulsían, Ajá. prácticamente te roban. A Sí, eso sí, quería sí, sí, ir. sí. Eso es lo que se Ese, da la gana. ese No debemos intermediario... permitir a los mayoristas que Los vengan. mayoristas. Ese intermediario, los mayoristas son los que ganan más y de Sí. toda la ganancia es el Es porcentaje que mínimo aquí hay un que les dan tema, a aquí hay un ellos. tema. Si te das cuenta, las personas de la sierra, los productores, están abandonados. Si tú a ellos les das una capacitación de cómo vender su producto, Si de por sí son unos cracks, imagínate con una capacitación acorde al mercado actual de Lima. obviamente, O sea- porque si, es lógico que yo voy, por ejemplo, me voy a provincia, ¿no? Siendo una persona, por ejemplo, de Lima, no es por discriminar a nadie, No, pero es que es es, lógico, es ¿no? diferente, sí. O sea, soy una persona de Lima, se va a provincia y un kilo de papa que generalmente podrían vendérmelo a 5 soles, lo compro en 3 soles porque le regateo, porque le digo, no, pero nadie me va a comprar tu papa, nadie... Y al hacer eso estás como que desprestigiando todo el trabajo que hay detrás. A ver, dice Julie Salina, dice, pero es irreal el delivery de los agricultores porque no existen carreteras adecuadas para traer esa mercadería. Termina malográndose. Sí. Exactamente. Al final todo termina siendo una cadenita Culpa del Estado. que si no funciona un eslabón, al final ¿Y por qué termina no funcionan perdiéndose los toda la deliveries? cadena. Porque no hay como que las carreteras están súper dañadas Claro, para eso- todos. Eso que nos dice O sea- Yuli es muy cierto. Por eso debería, primero que nada, el gobierno invertir, bueno, los gobiernos regionales más que nada, ¿no? Invertir en carreteras adecuadas, ¿no? Para que Ujú. los- Sí, y Estefanía No. nos dice, ¿sabían que nosotros comemos pura uva de descarte? Todo lo demás se exporta. Pura uva de Tal descarte. cual. O sea, estamos comiendo las sobras. Claro, Literal. es que no solamente la O uva. sea, A ver, mis 12 Edwin- deseos fueron sobras. Edwin nos dice, las uvas del mercado son baratas pero recontra contaminadas. Tal cual, no solamente las uvas, Eso hay también he muchos escuchado. productos. Sí, Sí, Como varias- se dice, nosotros comemos la merma, porque lo demás lo mandan a otros países. Pero también es Mi irónico. viejita prepara algo bien rico con esa merma. La verdad es que sí, mi qué mamá también. rica Sí, merma. no. Pero sí. es irónico porque
lo mismo pasa con otros países, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos traen productos que tenemos, como digo, no sabemos aprovechar recursos porque esos productos los tenemos. ¿Y qué esperamos? Que, por ejemplo, el agricultor lo mande a otro país y de ese país Lo mismo arregle lo volvemos a y traer. ahí lo compramos más Ya que- caro. Y lo compramos en el supermercado, ahí como Más tú dices, ¿no? caro, embolsadito sí, y sí. más caro. Entonces ahí te das cuenta que no sabemos aprovechar Creo los que recursos. para eso hay que utilizar también las redes para informarnos más, porque no sé si les sale a ustedes en su TikTok, en Instagram, hay muchas cuentas que solo se centran en informar. No te venden nada, sino que solo informar. Ay, mira, nos Tenemos tienen- video de la Hay uva. un video de las uvas que estamos comiendo, Ay, las ve, sobras. lo A de ver. la uva gigante, lo que estaba comentando. Para que veas que es tamaño de una manzana. Qué bárbaro esa uva, no es real. A ver, vamos a ver el videito. Ajá, tal cual. Mira, ¿ves? ¿Qué Es es un eso? limón. Es un limón. Yo no comería esa uva. Es una... Me da miedo. Pero Una ahorita pera. está viral. Está viral, todo el mundo dice, ay, ¿dónde lo compran? Ya estamos haciendo como que el famoso... Y es duraza, ¿Qué es mira, eso? parece una ¿Qué es eso? manzana, es Parece una contra- piedra. Literal. Está comiendo una piedra verde. Y la gente ya lo está comprando, como te digo, en su envase, como lo venden en supermercado. A mí me parece como que esa no es la uva, o sea, Parece ¿qué un racimo nutri- de manzanas. ¿qué nutriente te da ahí? Ahí yo siento que está como que ya pasó por la fábrica, le inyectaron. Le han Sí, inflado, ¿no? así Le- como le inyectan al pusieron pavo. Eso ya se vuelve un El transgénico. suero del super soldado le metieron esa uva. Él es el soldado del infierno, hinchó. del invierno. Del Claro, invierno. ya se vuelve un transgénico y ya Soldado del pierde infierno. la propiedad. O sea, imagínate que le des eso a un niño, un bebé. O sea, no. No, ¿Qué o sea- nutriente le estás dando? Sin embargo, por las redes se está viralizando y ya un montón de gente lo está comprando. Esa es la parte el mala de problema las de las redes. Ese es el redes. problema de las Tal redes. cual, tal cual. Viralizamos Las cosas que no deberían ser viralizadas. Por eso voy a sembrar mis propias lechugas, nos dice Edwin. Si tienes una chacra, conviene. Sí. Mi hermana conveniente. un tiempo vivió en Ica y tenía la chacra ahí mismo. Sus frutas de ahí Yo, mismo te- sacaban. yo tengo familia que vive en Ica y te voy a ser honesta. El mango que comemos aquí en Lima, o sea, no tiene ni Horrible. comparación, No tiene con el comparación. mango que tú sacas así de las chacras. Porque yo te digo, yo he ido a las chacras de mis tías, sacar un manguito para comérmelo fresquito, wow. Mira, mira, increíble. Estefanía nos comenta, le están vendiendo a 20 soles un ramo en Punta Hermosa, el de la uva grandaza. Punta Hermosa. 20 soles. Sí. Y la gente de allá lo está comprando. Ni ¿Por el qué? limón Porque, está tan caro. porque yo veo los TikToks de la gente que lo está haciendo viral y es como que, ay, no 20 saben lo rico que está. Y puede ser, pero o sea, no es como para que reemplacemos nuestra uva del mercado, o sea, la que sí tiene nutrientes. No sé, Sí. a mí me pareció ya demasiado loco. Pero No, a eso nos empuja, pues. Las Eso redes es el sociales. tema de las redes. O A- sea, a eso nos empuja. Sale alguien diciendo, mira, esta taza es la mejor taza que vas a probar Ese en es el tu nivel de- vida. Mira, consumismo extremo. Sin ir, Sí. claro, sin ir muy lejos, o sea, nosotros, y me incluyo, el peruano, sobre todo el peruano, es un público muy crédulo. Como te dije al Tal cual. inicio, si tú dices, Muy ingenuo. yo puedo decir ahorita, la luna es de queso. Gente, la luna es de queso. Vayan a la luna. La gente va a decir, la luna No, es no. de queso. Me Y- lo y dijeron ¿sabes en cómo es YouTube. Salen las ¿sabes ratas del cómo- Congreso, Iván. ¿Cómo es más creíble cuando me he dado cuenta que la gente en TikTok cuando dice, yo he leído un artículo científico sobre que la luna es de queso? Ah, no, más creíble. Ya está, te creo, 100%, porque ha leído. yo Tú no puedo- sabes si realmente lo he leído, Y hay no, gente que yo te dice, lo di- yo soy En un estudio profesional. Sí, Yo vi en un estudio. en una charla de TED de YouTube yo vi, o sea, y la gente, ah, no, es que ya lo vio y repite el Yo- discurso y ese Sí. artículo, ese Ahorita estudio puedo, nunca existió. ahorita ¿me lo puedo creen? decirle, gente, yo he estudiado para saber de qué sabor es la luna. La Exacto. gente me lo va a creer. Yo hice un proyecto hace 2 años, tal cosa, y me lo van a creer y repiten eso mismo. No, porque yo vi en tal podcast que la chica hizo un proyecto, repite, se repite y se Por repite. eso, yo siento que TikTok, como te dije al inicio también, es una plataforma muy tóxica. Sin ir muy lejos, me acuerdo, hace un par de años, si no estoy equivocada, se hizo viral lo de los hermanos Menéndez. Ah, que la son serie. No, el caso. la serie, sino el caso. Sí. La gente pedía que liberan a los hermanos Menéndez después de haber asesinado a sus padres. O sea, y Corrección, no, corrección. Yo averigüé sobre el caso y no es que les pidieron que o sea, sí había mucha gente que quería que salgan en libertad por todos los que habían pasado de niños. Era como que, entre comillas, justificaba todo el abuso que vivieron. Pero fue porque en el segundo caso que les dan, el segundo, como que... ¿Cómo se dice cuando conversas con el juez? Su caso, pues. Su juicio. Su juicio, discúlpame, se me fue la palabra. En su segundo juicio no les dieron la oportunidad de mostrar todas las pruebas. no, yo no te hablo de eso. Yo lo que te hablaba es que... Como eh, la gente, sin saber. Lo que pasa es que, mira, la historia del caso de los hermanos Menéndez es Ajá. que eran 2 hermanos, uno mayor que otro, se llevaban por 2 años, y sus papás eran prácticamente millonarios, ¿ya? Entonces,
se van supuestamente al cine y luego cuando regresan encuentran a sus papás muertos, así, pero así Planearon el asesinato de sus padres. Los mataron. desastre. Los Ellos- mataron. Pero ellos habían matado a sus padres. Los mataron porque ¿Cómo? habían sufrido de abuso ¿Cómo? toda su vida, los Pero dos. antes de llegar a Ok. eso, ¿cómo es que se da cuenta la policía de que ellos eran los asesinos? O sea, porque no había ninguna prueba en contra de ellos. Ujú. Se dan cuenta porque empiezan a gastar el dinero del seguro y el dinero de los padres a lo loco. Sí. Entonces uno Ok. de ellos, como que, bueno, la policía lo intercepta a uno de ellos y se quiebra porque ya no podía con la presión y lo Y cuenta. suelta, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 2 años se viralizó mucho el caso porque, bueno, querían apelar o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la gente en TikTok, simplemente porque son guapos o eran guapos, Y a la par empezó- salió la serie de Netflix. Entonces la gente ya comparaba mucho la ficción con la realidad. Pero eso y es muy común, ¿sabes? O sea, Jeffrey Dahmer también. tenía un la montón gente de pedía, admiradoras. claro, la gente Claro. en TikTok Yo pide creo que esto. ahí es bastante responsabilidad ya de nosotros mismos como consumidores de las redes, de que, ok, si veo que tal persona me recomienda tal cosa, informarme, buscar otras fuentes. Sí. Es que a veces la Un gente... doctor, la algo. gente Eso es lo que tan- debería pasar, tan debería ser. increíble. A ver, Debe ser Alanis ideal. nos comenta el caso de Gypsy Rose, que se volvió famosa cuando salió de la cárcel y hasta se creó TikTok. Sí, tal cual. Es también dice Alanis, caso muy es muy controversial. cierto, o sea, Sí. como te digo, ¿no? Parecía a los hermanos Menéndez que la gente empezó a tener un fanatismo por ellos, a pedir que los liberaran, porque supuestamente mataron a sus padres por abuso sexual y abuso físico que habían cometido sus padres contra Ujú. ellos. Entonces, la gente empezó a decir, ay, son muy guapos, son muy lindos, por favor, libérenlos. Entonces, con Gypsy Rose, ay, no, la mamá abusaba de ella, bueno, ya sabemos el caso de Ajá. Gypsy Rose, Ajá. ¿no? Pero, o sea, sí es verdad, la mamá fue una contra abusiva con Gypsy Pero Rose. no quita el hecho de que Gypsy Rose Es una planeó asesina. todo el asesinato y Tal ahorita, cual. o sea, como que muy cuerda 100% no está. Entonces, por eso digo, creo que es responsabilidad de nosotros como consumidores contrastar la información, no quedarme con solo el video que tiene 10.000 vistas, sino, oye, buscar en otras partes, o sea. Ahora, ese es Sí, un eso tema, es cierto, un sí. tema malo de TikTok, pero ahora, una cosa buena de TikTok es que se pueden hacer denuncias o hablar mucho de más rápido, desapariciones. tal cual. Claro, hay un montón de casos que quedaron impunes, ¿no? Simplemente no se cometió no llegó a un juicio concluso, Ujú. pero gracias a TikTok se reabrieron casos. Por ejemplo, un caso que tal vez no quedó impune, pero gracias a TikTok fue que se viralizó más. Ajá. Es el caso de Lucio Dupuy, un niño que mataron en Argentina a sus papás, bueno, su mamá y su madrastra, Ajá. porque la mamá era lesbiana, lo mataron a golpes. Simplemente lo maltrataban, el niño siempre iba que se quebró un brazo, que se cayó, le ponían puntos, siempre iba al hospital. Pero nadie sospechó nunca del maltrato que sufría Que el niño tenía en su en casa. casa. Exacto. Entonces, cuando este niño muere, la mamá dice que no, que entraron unos delincuentes. Préndele el micro a Eric, por favor. Es que está atento con los casos. Estoy atento sí, sí, porque sí. yo estoy conociendo primero estos casos y bueno, ahorita vamos a opinar. Sí, es que algo que en esos casos como que controversiales de violencia, de desapariciones, es como que llama la atención porque ya al hacerlo público en redes ya no es un solo ojo, son 10.000 ojos que lo ven, son diferentes 1.000.000, perspectivas, 2 millones. 2 millones, entonces... Si tú no viste tal cosa del video, otra persona sí lo comenta. Y otra Claro, persona se y te agarra de ayudan. eso A mí me y te pasa mucho ayudan. ayudan, que cuando se ayuda una bastante. persona me dice, da un comentario que, o sea, sin haber visto el video completo, sin haber investigado de la historia, yo le refuto y le digo, oye, primero, infórmate, las Ajá. cosas son así, así. Entonces, y ese debate se genera. Pero ahora, en ¿qué Exacto. tanto? A ver, creo que realmente no, o sea, los medios y de repente quizás los periodistas que sí Ujú. cumplen a cabalidad su labor, pero ¿qué tanto informa a alguien que simplemente tiene una cámara? O sea, Ujú. ¿qué tanta información verídica te da? No es lo que decíamos hace un rato. El consumidor es muy ingenuo. El consumidor al final te va a terminar creyendo. O sea, que estas uvas son las más ricas del mundo. Te va a decir, Ujú. ya, quiero 20. A ver, quiero eso depende probarlo. del creador también de contenido, ¿no? El que crea El- el contenido tiene que primero investigar y saber que la información que está diciendo es la correcta. Es que al igual que nosotros tenemos que ser responsables con el contenido que vemos, los creadores tienen que ser responsables con la información que dan. Con Hay que muchos dan, creadores claro. que, o sea, escuchan el chisme y te lo sueltan y ya es como que ya es creíble. No, o sea, hay que saber también a quién seguimos, qué tan creíbles son esas personas. Sí, sin ir muy lejos con respecto a quién seguimos, yo siento que menos virales son las personas que más ayudan. Por ejemplo, hay una chica que yo sigo que rescató un perrito, o sea, literal el perrito lo tenían encadenado. Ujú. O sea, sufría de maltrato animal desde Ujú. donde lo veas. O sea, estaba encadenado. Tú lo veías, el perrito estaba todo desnutrido. Ay. Tenía heridas. Tenía Ujú. una herida en la parte de acá, de la Ah, cabeza. madre. Hermano, que cuando yo vi dije, qué fuerte, ¿no? Ujú. Yo no soy muy fan, en realidad, de los animales. No, pero donde ves maltrato, o sea, pero, Claro, o sea, pero igual. tampoco estoy de acuerdo con el maltrato, o No. sea, en la vida.
Entonces, estaba totalmente herido y que era que la chica había visto que, o sea, esa herida se la hizo como, vino la dueña con un fierro y a lanzarle en la cabeza al perrito. Entonces, ella le dijo a la dueña, me lo voy a llevar. Y la dueña, La gente está muy mal, de verdad, amigos. La gente está muy mal. Vayan Sí. dejándose un like en la transmisión en vivo. Vayan dejando su like. Sigan dejando sus comentarios. y compartan, gente, Y no se compartan olviden. también este link. Compartan también la cuenta porque vamos a tener más streaming. Se vienen mucho más temas también. supuesto. Pero hablando sobre esto de los proyectos, tú sabes que este último mes, en todo enero, me ha llegado mucho a TikTok. Bueno, también es por el algoritmo, ¿no? Yo he estado viendo mucho estos videos de casos de maltrato animal que Sí, se hacen es lamentable. se hacen muy virales en TikTok. TikTok, Eso sí, se sí, hacen muy sí, sí. virales. A nadie le gusta que peguen un perro, o sea, El maltrato en sí, cualquiera el de sus maltrato, formas se claro. rechaza. Sin ir Sí. muy lejos, tú creo que comentabas ese caso, o bueno, tú comentabas la otra parte Ajá. del caso, pero había una camioneta que dejó abandonado a un perrito. Sí. O sea, simplemente lo dejó en la calle, se quedó un rato ahí y luego le lanzó, o sea, aprovechó que el perrito se fue a hacer sus necesidades y la camioneta empezó a avanzar. Y el perrito seguía, la camioneta seguía, pero la camioneta no paraba. O sea, lo estaba abandonando en la calle. Y yo me acuerdo que dije, o sea, ¿por qué? Si simplemente no querías un perrito, no lo Le adoptes. buscas no lo hubieras a alguien tenido, que o lo hubieras- adopte. exactamente, le buscas un hogar. lugar. Claro, por supuesto. Gente, seamos responsables con los animalitos, por favor. Si no queremos un animalito en casa, está bien. Nadie te obliga a tener un animalito en casa, pero búscale un buen hogar, sé un poco más responsable. Edwin Gustavo, pasen Pase su su yape. yape. Uy, no me tientes. Lanza el código, lanza el código. Pongo acá mi Aquí código. voy a dejar mi Que me QR, lo ¿ah? pongan, por favor, mi código QR. Por favor, Yo voy a dejar producción, aquí un el QR print. de Yape. Ya llegó veranito, ya hay más gastos, ya hay más salidas. Por favor, para el cevichito. Para el cevichito, Definitivamente. ya Ay. piden para el cevichito. No, sí, incluso hay influencers, justo lo mencionaron en uno de los comentarios, los influencers que te recomiendan cosas que nada que ver. O sea, Sí, mira, eso que tú dices lo relaciono mucho con el tema de estética, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos influencers que te dicen, esta estética es muy buena, que no sé qué. Y hay personas que no son influencers, simplemente van y llevan, o sea, se llevan una decepción increíble porque no es nada de lo que te pintaron. Yo he claro, visto muchos puede casos ser de esos. eso, o también he visto también como que un montón de gente ya se levantó en redes para decir, ¿por qué las chicas de 20 años, 21, de mi edad, no, recomiendan el ácido hialurónico o productos que son para gente ¿Por qué se están haciendo 30 eso años? en la cara? ¿Por qué se Ay, están no haciendo No todo eso? estoy en contra, si No, te no. quieres sentir mejor... Exactamente. A lo que yo me voy es a que ¿por qué hay gente difundiendo eso sabiendo que Como si fuera sano. lo irresponsables que son los consumidores de hoy Ahora- en día, ahora especialmente no- los más jóvenes, ¿no? No solo eso, hay una película que se llama La Sustancia. Claro, Sustancia. muy que es buena, basada muy en estas buena. cosas, ¿no? Que ahora literalmente La todo gente lo ya que- no quiere envejecer. no solamente eso, sino que tal vez si tú lo aprecias desde un lado más semiótico, que, bueno, por mi lado, ¿no? Te lo digo. Ya. De una comunicadora. Hay cosas, y psicológico también, o sea, hay cosas que tú dices, esto lo relacionas con tal cosa, ¿no? Ujú. Como el hecho de, por ejemplo, que ponga una mujer súper joven que sale del cuerpo de ella, simulando que solamente la valoran cuando Cuando es fue joven, cuando es bonita, claro. Y eso, Exacto, y es ese miedo que, o sea, llegan las consumidoras jóvenes de mi edad, 20, 21, para que se pongan ya cosas para Exacto, no envejecer. sí. No se noten la arruga, corazón, estás estresada, estás en la universidad, es es normal, normal. que se te salga Y las la influencers arruga. de hoy en día... Duerme un entonces, poco, Duermo. come bien, duerme Toma un poco, agua, deja de o comer sea, tanta tomen grasa, agüita ya como está, yo. va a mejorar tu piel, créeme. Claro, no se necesita como que toda la rutina de 50 pasos de skincare para que estés saludable, que te veas bien. O sea, te puedes ver bien de una manera más sana. Es verdad, dice, Carola Chávez dice, sí, muy buena la peli y la sustancia. Yo Ganó no- un Globo de Oro. Sí, yo no la vi. Excelente. He visto clips en TikTok, porque también en TikTok ¿No lo has puedes visto? ver las películas. No, porque me parece... O sea, vi los clips como que las partes más fuertes Ajá. y dije, no la hago ver en el Mira, cine. yo la vi en casa cuando ya se había estrenado, o bueno, ya había Ya pasado el estaba, estreno, ajá. ¿no? La vi en casa y al inicio, la verdad, me pareció una película muy aburrida. ¿Cómo fue que yo logré verla? Hay un pata que es psicólogo Ajá. que te resume y analiza las películas, analiza el mensaje detrás Sí, de cada sí he película. visto. Entonces de ahí dije, bueno, voy a verla. Claro, Y lo ves de primero otra perspectiva y lo hace más Y interesante. ahí es donde empecé a hacer el análisis semiótico que te digo, ¿no? Yo vi estos clips de las partes como que más asquerosas, fuertes. claro, y dije, ya sé de qué trata la película, ya leí los ya vi las reseñas, No, suficiente. pero tiene un mensaje muy Muy bueno. bueno. Sí, no, muy definitivamente, bueno, tiene un definitivamente, mensaje sí. muy bueno. Y es algo que se ve hoy en día, ¿no? Que la si gente no eres se acepta joven, tampoco. si eres joven, Tienes más vendes. oportunidades, Claro, claro. y eso es lo que te Sí. venden las redes, ¿no? ¿Y cómo se sienten las personas de, no sé, pues ya 50, 40, o sea, no es que ya seas viejo y no es que ya no sirvas. Y eso, mira, ahí hay muchas cosas para comentar sobre eso. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú eres joven, ¿no?
captas la atención de muchas personas, sobre todo de hombres. Ajá, Si eres mujer, ¿no? sí. Captas la atención de hombres. Si eres una persona mayor, no una persona de 40, 50 años, que hace TikTok, ¿qué pasa? Te tiran hate. Tal cual. Ay, que esta vieja que siéntese, hace señora. redes, señora vaya a criar a sus hijos, Ajá. señora vaya a cocinar. O si dice el una machismo y- opinión como que no muy informada, no muy adaptada a los tiempos, también le tira, hey, señora, por favor, infórmese más, o usted no sabe, no Eso- puede hablar de ese sí, tema. Eso es lo que yo también he visto bastante en las redes sociales y yo digo, pero déjala, podría ser tu madre, podría ser tu abuela, Y podría ser tu tía. yo mira, Déjala yo, que opine como quiere yo opinar. no soy o sea, mucha gente de videos clásicos, Ujú. ¿no? Pero la verdad veo una viejita, hermano, que es española. Yo soy fan de Harry Potter y con la viejita te matas de risa porque, o sea, llega al nivel de que te dice, ¡La Hermión! ¡Hostia, la Hermión! ¡La Hermión! Con las lisuras, ¿no? Con las lisuras de allá. Claro, y te Hostia. te matas de- ¡Hostia, tío! Joder, te Hermión. matas de risa Que me porque llega a dice, los cojones. pero es que el Hermión, vale, y que el chaval y que no sé qué. Entonces yo te juro que es una viejita que tendrá, que 80 años, Ujú. pero te juro que yo muero de risa con esa viejita, porque es la única persona mayor que sigo, la verdad, no sigo viejos. Ya saben, han enviado un superchat ahí, dice, de Yuli Salina García. Bien, chicos, buen programa. Muchas gracias, Yuli. Yuli. Acá pueden dejar en los Excelente. comentarios sobre si Mandamos quieren que un hablemos de fuerte otros abrazo, temas. muchas gracias. Si conocen buenos creadores de contenido también. También Un fuerte aplauso para Yuli recomienden. porque la verdad nos Gracias, ha alegrado porque es Yuli. nuestro superchat del Excelente. programa. Un fuerte aplauso para ella. Fan de Sacá. Fan de- No, la presidenta del club de fans. Por de supuesto. Ituque. Listo, ya sabes, Yuli, Un la saludo. presidenta número 1. Muchas gracias por eso. Bueno, estábamos hablando de Harry Potter. Ya saben, si tienen cosas de Harry Potter o memes de Harry Potter, mándenselo a Chandel. Chandel Aquí es la más súper fan fan. de Harry Potter, Sí. o sea, la Hermión, tíos. ¿Y hay algún creador de contenido que ustedes crean que como que sí vale la pena? Que ustedes sí Yo. le creen al 100%. Que Yo te sí. dice, a ver, ¿de qué es su contenido? ¿Quién es? Mira, yo te recomiendo a Lili García. Es una mujer que Me suena hace su comedia, nombre. ¿ya? Pero hubo una época en la que estuvo con un pata, que este pata, la verdad, yo no me daba buenas vibras, pero lo seguía porque era su flaco. La cosa es que terminaron porque él le fue infiel y ella contó una a una las infidelidades, pero no con el nombre real de las chicas, sino poniéndoles nombres claves, ¿no? Eso vende en TikTok. Si tú tienes un buen chisme y lo sueltas, ya gente- eres influencer. La verdad es que al ¿Listo? final supimos relacionar. ¿no? Sí. Sí. Todo- Ahorita me voy, a todo se inventar compra una, en el chisme. me voy a inventar una infidelidad y lo voy a subir a TikTok. Y ya está. No. Bueno, yo cuento mis story times y De mis un story Cristian. times tiene más llegada que mis bailes, la verdad. Sí. Pero si la gente se hace famosa contando chismes. Yo soy más de contenido motivacional. A mí me encanta el contenido motivacional. Pero Lili, A mí me encanta despertar y escuchar ese tipo que te dice, ¿qué estás haciendo, chavo? Levántate. Levántate. Vamos, entonces sigue corre". Bárbara de Regil, hermano. No. La actriz, No, la de Rosario Tijeras. yo sigo a un pata español también que su canal se llama La Ducha Fría. Ya, en sí he YouTube. escuchado, sí he escuchado. Me encanta. Y también sigo a un colombiano que su canal se llama Las Notas del Aprendiz. Habla de filosofía, te bota muchos yo me datos. considero más difícil de persuadir en esa parte porque, o sea, sí me sale, ¿no? Contenido motivacional de ya, levántate. Yo estoy en mi cama echada y digo, no quiero. Tengo sueño, hace calor. Media No hay horita forma. más, por favor. No, Sí. yo en verano me Tú no levanto me un poco dices más qué hacer. temprano. Tú no me dices qué Siguiente. Yo en verano me levanto un poco más temprano porque la verdad que hace un calor de la gente. No da o sea, ganas de quedarse O sea, en, me en el- sudas en la hasta cama. el alma, entonces Sí. es un poco difícil. Estás obligado a levantarte. Te obligas a ducharte, una ducha fría. Una ducha fría. Una ducha fría. Pero qué fuerte este sol ahora. No se puede De dormir verdad. con ese calor, No se hermano. puede, no se Mira, puede. Yo son tengo- las 5:58 de la tarde y sigue haciendo calor. O sea, Sigue haciendo sol. seguimos Sí. sudando. Se- Sí, seguimos se siente solo. caliente, se siente caliente. Pero ya se viene Desde la la playita, ¿no? mañana. Sí, yo ¿Cómo ya estarán las fui. playas ahora? este Escúchame, verano? yo me Para fui, playa. ¿qué día estamos hoy? Hoy es martes, me fui el Martes. domingo al sur, a Punta Hermosa. Está repleto. Así. Nada que Punta envidiar, Hermosa. nada que Sí, envidiar sí, sí, a sí, la Punta Costa Hermosa. Verde. Me iré a agua dulce, gente, porque como buena pobre que soy, me iré a agua dulce. Me más nada. me arrepentí porque dije todo el trip para igual estar con un montón de gente e incluso pagar más por la sombrilla. Si te, No. si te soy sincera, para el 1 de enero me fui a León Dormido. Qué bonita playa, gente. Yo estoy Lo Y malo, León dormido. lo malo es que había unas olas que yo dije, uy, ahorita tsunami. Sí, no, Tsunami, dije. en Punta Hermosa no hay como que olas tan fuertes, pero hay huecos. Tú estás caminando y Hay te huequitos, caes. sí. Sí, sí. Te caes y te ahogas. No, en León Dormido, pero, o sea, había unas olas que yo decía, uy, ahorita me muero. A mí me gusta Barranca. Tsunami. Lo veías así. A mí me gusta Barranca. Yo he ido a Barranca. Parece,
tiene Chiste, piedritas, pero pero es está muy anécdota. buena. Está muy buena. Yo soy ¿Qué muy... playa recomiendan? Yo sinceramente A ver, recomiendo... recomendaciones, Yo Chandel. recomiendo La Punta. Yo vivo cerca, Ya. en La Marina. Entonces, yo recomiendo La Punta. Es calmada, es piscinita, lo que sí el agua es súper helada. Pero es relajante, o sea, haces terapia ahí. Lo único que me gusta de Punta Hermosa es las sombrillas, que puedes utilizar media hora hasta que llegue el dueño y te bota. Oye, sí, yo no sabía de eso. Yo estaba adelante porque, o sea, Punta Hermosa es como que toda la playa, pero está igual separado, ¿no? Está segmentado. Entonces, segmentado. sí, en una playa sí se podía alquilar y en la otra no. Yo no sabía. Me fui a la que no se podía alquilar, me estaba muriendo de calor. Y atrás unas chicas estaban ahí con la sombrilla y dije, pucha, ellas vivirán acá, ¿no? Pasó el heladero que le está haciendo conversa, o alguien de las sombrillas, no sé. Y las chicas le dicen, ya, tú avísame cuando venga el dueño y nos vamos, normal. Y yo, ¿no eran ustedes las No, dueñas? las sombrillas No tienen sabía. dueño. En las playas Sí, privadas. claro, pero Las si no sombrillas está el tienen dueño, o sea, Te puedes sentar sentar normal. Es más, en las playas privadas siempre hay No sabía. serenazgos, los que te revisan, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú te acercas, te preguntan, ¿eres dueño? ¿Eres propietario? Sí, sí, Entonces, tú le dices no y te dice, ya, bueno, ponte, pero si viene un propietario y no hay espacio, vas a tener que salir. ¿En Tal cual. dónde? ¿Eso es en dónde? En varias playas privadas. En Punta la mayoría. Hermosa, sí, sí, sí. En Punta Hermosa. Sí. Gente, Sí, no en se Punta pase. Hermosa. En Punta Hermosa, por favor. El alcalde Comparte de Punta su Hermosa, por favor. playa, Gente, su sombrilla. la playa es de todos. Es que sí, realmente no es tanto por el tema de la gente, es cómo lo dejan después. Eso sí, pero para eso haces tus filtros en la puertita al ingreso, haces tus Es filtros. que de Eso, ahí es No dejas discriminación. ingreso. No. Haces tus filtros, me refiero a qué cosas dejas ingresar. Me refiero, No, sí. escúchame, No dejas ingresar no. cervezas, cositas así. Pero buenos filtros. Yo pues. estaba ahí en Punta Hermosa sentada, yo no llevé nada porque sabía que no se podía llevar nada. Había un grupo de 10 chicos de mi edad, chibolos, ¿no? Gente ahí, se pusieron atrás mío, hicieron como que su grupazo, sacaron uvas, sacó un tupper. Sí, es que, a ver, depende de la playa, te permiten llevar sanguchitos. A mí lo que me pareció Frutita. raro es que Dependiendo. estaban Agüita. atrás mío, o sea, pasaron por los mismos serenazgos que yo y a mí me revisaron, no dejaban entrar nada, no sé cómo ellos entraron. No, o sea, es que probablemente sí te dejan entrar. Por eso te digo, ¿no? Nosotros íbamos a ir a playa Santa María del Mar. Ajá. Ya. ¿Ya? Pero no fuimos porque, bueno, por X cosa y pero sabíamos que, por ejemplo, no se podía llevar comida, Ujú. pero podíamos llevar pancitos con pollos. Pero no puedes llevar snacks, tu arroz con pollo en tu uvas. olla. Obvio, No. claro. Dice, las playas pet friendly me encantan. Gabriela, Alexandra, Obando. Un fuerte abrazo, Gabriela. Sí. Y sí, Saludos, a Gabriela. todos. ¿A quién? ¿Ustedes han llevado a su perrito a la playa? Sí, he No tengo- llevado. ¿Han visto la alegría de esos seres Mi hermosos perrito cuando corre por están toda... No le mojándose? gusta el mar, pero corre por toda la orilla. Lo que sí me parece recontra imprudente es esa gente que lleva a su perro a la playa con este sol y lo hace caminar en la arena. Yo digo, hermano, si a Sí. mí me quema la arena, ¿cómo vas a Un truco para ver si es que le quema a tu perrito es que A tú ver. pongas tu mano en el piso por donde vaya a pasar tu perro unos 10 segundos. Si te quemas tú, Si tú lo puedes soportar, lo ves tolerable, tu perro con mayor razón. Si No, a no, no. A mí me parece irresponsable, por ejemplo, cuando lo sacas o sea, en este sol, sacar un perrito a mí me parece súper Yo a mis perritos les he hecho, justo la semana pasada les hice como paletitas, como helado, Ya. de su comidita. y se- ¿Qué playa es pet friendly? Les pregunta Por Jesús ejemplo, Sánchez. León Dormido, yo he ido a León Dormido y habían varios perritos con sus dueños, ¿no? Y No sabría decir si Punta Hermosa porque en ese momento no vi. Pero, por ejemplo, Pero sí León he visto Dormido es fotos. buena playa y es pet friendly. Pues bueno, es abierta, ¿no? Es una Puedes playa abierta. preguntarlo en TikTok, porque en TikTok sale todo. TikTok ¿Qué playa es conoce pet todo. friendly? Ahí te recomiendan. No, y TikTok te recomienda buenas playas, ¿ah? Sí, Bueno, Muy buenas playas en TikTok, muy buenas playas, muy buena conversación. sí. Gente, Ya son las 6:02, son las qué 6:02. rápido se ha pasado, ¿no? Sí, No ojalá, sentí nada ojalá que ya de no haya agua. Yo sol. tampoco. Ojalá no haya sol. Ojalá que el corredor esté vacío para recibir a mi casita. Y qué hermoso que haya habido tanta gente comentando. Sí, Sí. muchas gracias a todos los que han comentado, de verdad hacen que esto haya sido mucho más llevadero y más lindo, se ha pasado muy rápido el tiempo. nada, Claro que gente. Muchas gracias por el apoyo el día de hoy y espero se sigan quedando en este canal, su casa, que así vienen más programas. Dejen en los comentarios ¿De qué temas quieren qué que temas les hablemos? gustaría que Sí. hablemos. También suscríbanse y nada, cualquier cosa, ya saben. Aquí Suscríbanse, tienen. compartan el link, ya saben, los esperamos en nuestro próximo programa de ¿Y tú qué? Sí, porque eso tiene para rato. Este Así va a que ser tienen- el mejor futuro programa de streaming. ya nos verán ya en las redes. Así que eso fue todo. Gente, Ya eso es saben, todo por gente, hoy. Listo, nos muchas vemos. gracias. Cuídense.